Desde la edad primitiva se dio poco a poco el reparto de trabajo, creándose las primeras profesiones que dieron paso a las jerarquías, que dieron como resultado una primera conciencia de los abusos laborales. La rebelión obrera contra Ramsés III. Así empezó la primera huelga de la historia. En el antiguo Egipto se han encontrado indicios de la primera huelga de la historia en la que los trabajadores se negaron a seguir construyendo la tumba de Ramsés III. Posteriormente, los romanos iniciaron una regulación más consciente del trabajo y su huella perdurará durante toda la Edad Media como un sistema que reflejaba principalmente el contrato que existía entre el trabajador y el empleador, que a menudo era además su dueño o su señor. Aunque la relación era muy desigual, ya que se observaban entonces algunos derechos o contrapartidas que el empleador tenía que dar a su trabajador, como la protección o el alimento. Luego de esto, en la Revolución Francesa, que se dio en el año de 1848, se fijó una jornada laboral de 10 a 11 horas y se reconoció el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. De manera posterior tenemos la Revolución Industrial, que se dio durante los años de 1760 a 1840, y fue ahí donde se tomó conciencia de que se debía luchar por una misma causa. No existían leyes que regularan el trabajo del proletariado, las jornadas laborales eran tan largas que se tornaban insalubres, además de que permitían el trabajo infantil. Fue así como nació la legislación del trabajo, ya que se concedieron los primeros derechos, como no emplear a menores de 9 años, o el derecho de asociación, que aquí se generó uno de los primeros movimientos sindicales en Inglaterra. Luego de ello tenemos el nacimiento de la seguridad social. Fue en Alemania, sin embargo, quien dio el primer paso al establecer el germen de la seguridad social con la ley del seguro de enfermedad de 1883. Después llegó la ley del seguro del accidente del trabajo de 1884 y el seguro contra la invalidez y la vejez de 1889. El principal objetivo era tranquilizar a los revueltos que se formaban entre los trabajadores y evitar una revolución socialista, ideología que había captado numerosos adeptos. A partir de 1890, otros países europeos comenzaron a tomar medidas similares, pero la seguridad social no se extenderá hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, que se consideraba por primera vez que los servicios sociales básicos eran una responsabilidad del Estado. Además de la protección, una de las principales reclamaciones fue la reducción de la jornada laboral, que podía alcanzar fácilmente 14 o 15 horas diarias, inclusive para menores de edad. Precisamente fue una gran huelga celebrada en Estados Unidos el 1 de mayo de 1886, la cual fue organizada con la finalidad de pedir una jornada laboral de 8 horas que dio lugar al Día Internacional del Trabajo. Luego de ello tenemos la importante conciencia sobre la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, en 1919, ya que en tal año, con el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, el derecho del trabajo adquiere respaldo internacional, plasmado en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, como un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 15 de abril de 1919 en virtud del ya mencionado Tratado de Versalles. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1978. Posterior a ello tenemos la Declaración de Derechos Humanos. La confirmación definitiva de que el trabajo digno es un derecho fue su inclusión en la Declaración de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Tenemos que recalcar especialmente dos artículos, el artículo 23 y el artículo 24. En el 23 se estipula que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, además, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona, a su vez, tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Luego, en el artículo 24, se menciona que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre e inclusive una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. La historia del derecho laboral en Ecuador. Hay que recalcar que en Ecuador nace como estado el 13 de mayo de 1830, después de una inestabilidad política. Terminó con la batalla del Pichincha, que fue liderada por el mariscal Antonio José de Sucre, y aquí Ecuador estuvo adherido a la Gran Colombia y se podría decir que Ecuador como estado no existía. El primer código laboral del Ecuador fue expedido recién hace 84 años, el 5 de agosto de 1938. Gracias.